Hola Ricardo, ya estamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, nos hemos colado hoy, nos hemos acercado hasta Benferri para cumplir una amenaza que hicimos por allá por el mes de abril, cuando en Conversaciones en Ocre entrevistamos a Valeria, que es la hermana de Ricardo. Amenazamos a Ricardo diciéndole: el siguiente serás tú, no te creas que te vas a escapar. Y como somos gente de palabra, aquí estamos sometiéndole al tercer grado, que vamos a someter a un tercer grado lo vas a flipar, lo vas a flipar. Bueno, sé que has vuelto a clase, ¿Cómo? que has vuelto a clase, ¿no? ¿Que he vuelto a clase? Bueno, sí, clases de telemática, pero sí. Que lo que las estéis recuperando y todo eso. Sí, de alguna forma. Y sí, ¿y qué te iba a Hay decir? profesores que se explayan más que otros. Sí. Bueno, pero eso es como todos lados, siempre hay unos más y otros menos. Ya, Yo que sí quería preguntártelo, porque a la gente de tu generación, a la gente de 17 años, sí. que además estáis con perspectiva ya de cómo vais a terminar enfocando, tema selectividad, tema EBAU, todo eso, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Tus compañeros y tú, cómo lleváis todo este asunto? Yo es que, a ver, está un poco mal que lo diga, pero yo creo que la mayoría de la gente de... Yo voy a primero de bachillerato. Sí, Gente que va a primero de bachillerato aún no tiene la preocupación de la selectividad. Sí que es verdad que tengo compañeros o algunos amigos que van a segundo de bachillerato y los veo bastante estresados porque les ha pillado la estacada en un momento que ya de por sí es estresante y cada quien lo lleva a su manera. Hay gente que se preocupa mucho por ver qué quiere estudiar. Bueno, la mayoría de gente no sabe lo que quiere estudiar, aun con mi edad. O sea, sabe cómo orientarse, pero no sabe qué carrera elegir, a qué universidad ir. Entonces van a un poco ahí a ver cómo van. Pero bien, yo creo que en general, más o menos, la gente lo lleva bien. no, sí, te lo preguntaba porque sé que estás en primero de bachillerato, porque me lo han chivado previamente, pero bueno, como sé también que tú eres una persona muy reflexiva, ya hablaremos de eso, porque hay una parte de tus inquietudes que me interesan muchísimo porque me tocan directamente, ya te las contaré. Entonces te preguntaba que aunque estés en primero de bachillerato, pero si tu generación de 17 años, 18, que todo os ha cogido este parón, os ha afectado mucho, luego el tema de las clases online, telemáticas, que os rompe ritmo, necesitáis tener mucha más disciplina, porque claro, no tenéis el control que teníais a lo mejor yendo a clase, porque teníais ya unos horarios más establecidos. Aquí ya depende de la voluntad y de la fuerza de voluntad de cada uno, claro. A mí las clases telemáticas me ponen muy nervioso. Hay que decirlo. Te mueven los nervios, te mueven los nervios. Bueno, pero bueno, en ese sentido es un esfuerzo que se está haciendo Claro. desde la comunidad educativa porque no se pierda el hilo, porque claro, si no sería un año académico perdido. Bueno, prácticamente está perdido, pero bueno. Entre las clases telemáticas que, bueno, podrían... Entre dar clases telemáticas o no dar nada, pues yo prefiero dar clases telemáticas. Pero he de decir que me pone nervioso. Bueno, y luego quería sacar a colación del tema de los estudios y de que estabas pensando y tal, porque se oyen rumores, me han rumoreado que te gusta mucho la antropología y la historia, y yo te voy a contar dos cosas. Una es Ocre, el concepto Ocre, que es como se llama a la asociación, viene de unir dos palabras, Homo creator, porque considerábamos que era el eslabón último de la evolución, somos así de chulos. Entonces, uniendo Homo creator salió Ocre. Lo digo por el tema de la antropología que tanto te toca, para que veas que ya en eso ya tenemos conexión. Y luego la segunda, la parte de historia, porque no sé si sabes que yo soy licenciado en Geografía e Historia, se nota, me especialicé dentro de historia, me especialicé en historia medieval y dentro de historia medieval en el mundo vikingo, aunque ahora está tan de moda por el tema de las series y todo eso, pero bueno, yo te estoy hablando del año 2000, o sea que ya no te digo nada de lo que he oído dentro.
Entonces, esa parte cuando me han dicho, no, le gusta mucho la antropología y la historia y tal, y ha dicho, ahí tienes a Ricardo, que futuro historiador, antropólogo, bestial. Pero la parte de antropología unida a la sociología o si finalmente te decides por la antropología, ¿qué? Porque dentro de la antropología hay diferentes áreas, ¿lo tienes claro ya o no? A ver, yo es que soy una persona que desde pequeño me ha interesado mucho lo que es el tema mitología, cultura, evolución de las sociedades y me he visto influenciado por varios escritores. En el caso, por ejemplo, de Rick Riordan, tengo un libro aquí, Vikingo, pues me dio el gusanillo y estudié un poco sobre el señor, me di cuenta de que descubrí que era profesor de historia y digo, oh, yo quiero ser como él. Y me empecé a instruir por el tema. ¿Por qué decidirme? La verdad es que no tengo muy claro, estoy como esos típicos post-millennials de 16 años que no sabemos qué hacer con nuestra vida, pero sabemos más o menos a dónde ir, pues estoy más o menos un poco igual. No sé. No, bueno, sí que tengo que hacer. ¿Tenéis a veces la sensación, o por lo menos a mí en mi época, cuando tenía 16, 17 años, sí que tenía la sensación de que muchas veces hablaba y no se me escuchaba? Es decir, ¿tenéis vosotros esa sensación también de que muchas veces, bueno, es que no tienen 16, 17, 18 años, lo que tienen son tonterías en la cabeza y esa sensación también, o es una cosa solamente en general? Es una sensación, eso aún pasa, por desgracia, ¿no? Por desgracia. Yo creo que hay mucha gente muchos adultos, que yo conforme me hago la mayor me doy cuenta de que miro a la gente que es más pequeña que yo y también me pienso, uff, qué idiotas son inferiores. Pero conforme vas creciendo yo creo que te olvidas de que tú cuando tenías esa edad eras una persona que tenía las cosas en su cabeza, que había muchas cosas que entendías. También te olvidas porque te acuerdas normalmente de las cosas tontas. Cuando te vas creciendo, tú te acuerdas de las tonterías que hacías con tu edad y normalmente pues te olvidan que tenías muchos razonamientos interesantes. Yo muchas veces hago retrospección, mira atrás y me doy cuenta de que había cosas que yo pensaba de cuando era más joven y que eran mucho más inteligentes de las que yo estoy pensando ahora mismo, que tengo 16 años. Entonces, imagínate cuando yo tenga 30 años. Madre mía, si yo con 16 era súper dotado, comparado con eso. Entonces, no, hay mucha gente, muchos adultos que le pierden el valor a las generaciones nuevas. Además, como estamos en constante cambio, hay mucha gente que no se adapta y los tiene como, qué tontos son. Ya. Y ¿no crees que eso es, y ahora me coloco yo como adulto, ¿no crees que eso es un sistema que los adultos nos colocamos de defensa porque vosotros lleváis una velocidad diferente a la nuestra, controláis las nuevas tecnologías? Yo ahí, según qué tecnologías, me considero un analfabeto tecnológico, es decir, según en eso nos superáis en tantas cosas que a lo mejor es una manera de protegernos y de intentar marcar nuestro espacio, porque vosotros vais a una velocidad que no hay quien nos pille. A ver, evidentemente yo creo que el adulto promedio se siente bastante amenazado por el joven promedio. Pero sí, la verdad es que la teoría me parece bastante interesante porque en muchas ocasiones yo creo que hay varios tipos de adultos. Está el adulto que vive a través de sus hijos, que dice, hay muchas cosas que yo quería haber hecho, que no he podido haber hecho, entonces pues, bueno, apúntate a esto, apúntate a lo otro, o lo guían por el camino que ellos quieren. Está bueno, estoy hablando del padre, el adulto que ni le va ni le viene, que vive su vida y ya está. Y luego está el adulto que repudia a las nuevas generaciones porque en parte, como tú has dicho, tiene miedo de que las nuevas generaciones le sustituyan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué lo vamos a hacer? La gente se muere. Entonces, nosotros crecemos. Es una cosa que tiene que ocurrir. Y en parte estos métodos de defensa que tienen los adultos a veces ayudan a que los propios jóvenes nos desarrollemos aún más rápido, porque decimos, empezamos ahí un vaivén de competitividad, yo quiero llegar aquí, yo quiero llegar allá. La rivalidad pues siempre hace que al fin y al cabo haya alguien que suba, alguien que baje y como en el mercado, funciona igual.
Sí, aparte hay una variable que forma parte de la condición humana, que cuanto más me digas tú que no haga una cosa, más la voy a querer hacer. Entonces, cuanto más grande es la prohibición, más voy a intentar yo saltármela precisamente para demostrarte de que soy capaz de eliminar esa prohibición y aparte subir un escalón más. Entonces muchas veces es preferible dejar que las cosas fluyan por su propia lógica, por su propia inercia. Quizá es un sesgo del homo primitivo, así hablando coloquialmente, de un joven o de los jóvenes, que quizás es un sesgo de la necesidad de sustituir al jefe, al patriarca o matriarca o el que domina el clan, por ejemplo. Entonces puede ser que eso de tú me prohíbes pero yo te quiero demostrar que yo puedo hacerlo aunque tú no me puedas mandar, a lo mejor es como una necesidad de independencia, es una mezcla de cosas entre el desarrollo de las hormonas que es muy rápido. Se hace ahí un batiburrillo que no es muy bueno, la verdad. Pero bueno, las hormonas también son buena gasolina, ¿eh? Las hormonas son buena gasolina de movimiento, o sea que tampoco hay que desdeñarlas, tampoco hay que dejarlas. No. ¿Qué te iba a decir? Pasando a otra de tus aficiones, por conocer un poquito más de Ricardo Pina. Sé que la lectura, sé que la librería Codex, cuando te ven entrar, ya dicen, bueno, ya está aquí nuestro lector favorito. ¿Qué lectura? ¿Por qué títulos te sueles decir? ¿Novela histórica? ¿Por el tema de la antropología de la historia? ¿Más novela de misterio? ¿Por dónde van tus preferencias? Mira, a mí me gusta mucho informarme, eso es verdad. Pero también es verdad que me suelo decantar más por los libros que se inventan unas cosas muy raras. Cuanto más raras, mejor. Porque... A ver, puntualiza. Quiero decir que me decanto más por los libros que hablan de fantasía, de mundos alternativos, porque aunque no lo parezca, la novela juvenil tiene una forma bastante interesante de contar cosas de la historia, pero adaptadas de tal forma que sean interesantes para las generaciones de hoy en día. Porque tú a mucha gente le puedes contar la Revolución Francesa y le entra por un oído y le sale por el otro. O le puedes contar el sistema feudal, cómo funcionaba el feudalismo en la antigüedad, o cómo es el sistema de revoluciones y cómo el pueblo lucha contra la soberanía, la monarquía para instaurar la república, y le entra por un oído y le sale por el otro. Pero tú le plantas esto... este libro que te cuenta exactamente lo mismo, pero te lo cuenta con personajes carismáticos, con magos que queman metales en su estómago y hacen magia y saltan de pared en pared, pues suena más interesante. Claro, también es una forma de huir de la realidad, porque es cierto que muchas veces el día a día, yo por ejemplo tengo muchos extraescolares, tengo mucho trabajo y además tengo muchos hobbies. Entonces, pues muchas veces te gusta huir del mundo, de la realidad, de la política que estamos viviendo hoy en día también, que también es bastante estresante. Así que me suelo decantar por esto. Y Rick Riordan, pues me gusta mucho. Me han metido muchos libros. Algunos libros de Laura Gallego, de varios. Ahora has tenido mucho más tiempo para dedicar a la lectura, ¿no? Hay más tiempo libre, más tiempo liberado, o no. Bueno, sé que tienes muchas más aficiones. No es por las aficiones, pero... Es que aquí entra un tema que me gustaría sacar, que es el tema de cómo fomentan la lectura en los institutos. Que no me gusta mucho cómo lo hacen. Porque... reivindica. Estaba muy a gusto leyéndome este libro. Me lo compré hace poco. Lo tengo a mitad, está aquí en marcapáginas. ¿Qué pasa? Que llega el profesor de educación física en este caso, y también la de lengua, y te mandan 2 libros. Y yo, qué bien.
y te hacen un examen del libro. Y claro, yo ya me estaba leyendo un libro. Yo entiendo la intención. Tú quieres que yo lea. Quieres fomentar la lectura, quieres hacer que la gente aprenda. Hay algunos libros que me han mandado del colegio que han sido muy interesantes. Por ejemplo, gracias a que me han mandado el libro del colegio, he descubierto a Shakespeare, que es un escritor que... Solo he leído una obra suya, pero la obra que he leído me gustó mucho. Me he leído Otelo. Y hace poco leí un libro para educación física que se llama El Elemento, que habla mucho de encontrar, de Ken Robinson, que habla mucho de encontrar aquello que quieres hacer en tu vida, cómo manejar tus hobbies, cómo manejar tu vocación, todo eso. Pero claro, yo es que estaba muy a gusto leyéndome el otro libro y lo tengo a medias. Y el tiempo que yo invertía para leer lo he tenido que invertir para leer los otros libros. Entonces yo creo que esa necesidad que tienen algunos profesores de fomentar la lectura, que muchos te dan varias opciones, pero realmente en esas opciones es todo lo mismo, porque yo me he ido informando, por ejemplo, el de educación física me ha dado a elegir entre 3 libros. Y los 3 libros hablan de lo mismo, de organizar tu hobby, de encontrar tu elemento, de ser quien eres, de futuro profesional y todo eso. Claro, es interesante, pero me estás obligando a adquirir esa información. Yo no debería sentirme obligado a adquirir esa información, porque cuando te obligan a hacer algo pasa lo contrario que cuando te prohíben hacer algo, que pierdes todas las ganas de hacerlo. Entonces te acabas leyendo esos libros que a lo mejor te los lees en otras situaciones sin presión, sin necesidad de que te van a hacer un examen o que tengas que hacer un trabajo, te los lees y los disfrutas mucho más que si te obligan a leerlos, fomentando la lectura, y tienes que, bueno, pues eso, evaluarte. Sí, pero hay que entender también que ellos, o bueno, que el profesorado en este caso y por la parte de docente de manera indirecta, como son los jefes, es una manera de intentar marcar unas pautas, de pautar la línea de trabajo vuestra, porque claro, también estaría la opción de daros a elegir la lectura que vosotros quisierais, pero ahí tú sabes perfectamente que en grupos clase te puedes encontrar de todo. Entonces algunos saldrían y dirían, bueno, pues yo me prefiero leerme Mortadelo y Filemón porque me divierten más. Entonces es una manera también, aunque suene a obligación, pero hay que entender que es una manera de intentar marcar esa línea de trabajo, porque si no sería un poco... Luego ya, lógicamente, las lecturas tuyas de preferencia sí son las que lees en ese tiempo que llamamos tiempo liberado, es el tiempo que tú liberas de otras cosas para hacer aquello que realmente te apetece. En tu caso leer, o el diseño, que también sé que te gusta, o la música, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tiempo liberado es el que tú ocupas, es una redundancia, pero es tiempo liberado que tú ocupas en lo que realmente quieres. Entonces, claro, sí entiendo, sí es verdad que muchas veces el alumno aprende más cuando no se da cuenta de que está aprendiendo. Es decir, cuando lo fuerzas a aprender es cuando desconecta y dice, bueno, pues ahora no lo hago, lo que hablamos. Es decir, es más preferible ser un poco más sutil y a lo mejor hacer planteamiento de otra manera para que aprendas sin que te des cuenta de que lo estás haciendo. Al final, por ahí. El mundo no es perfecto, siempre hay pros y contras en las cosas. Y tú no puedes tratar de buscar la mejor manera de hacer las cosas porque normalmente no la vas a encontrar, a menos que seas un genio o que te toque la suerte o tienes una idea. Claro, yo entiendo la perspectiva del profesor, yo sé que lo hace con la mejor intención del mundo y yo lo aprecio muchísimo porque es un libro que a mí me ha gustado el libro está bien, bastante bien. No es un libro narrativo, es un libro de entrevistas, pero me ha gustado. Pero claro, ya sabes, quítate. Entonces, en línea con la literatura que estás leyendo, en el cine va a ser la misma dirección. ¿Te gustan las películas que tratan esa simbiosis, mitología, fantasía, o por dónde vas en ese sentido? A ver, yo es que veo películas de muchos tipos. Porque hoy en día, como estamos tan pegados a la tecnología, tan cerca de Netflix, pues al final te quedas sin cosas que ver en un sitio, te vas a otro y al final te acabas viendo todo el repertorio de películas y no te das ni cuenta.
Claro, sí que es verdad que me decanto más por las películas que hablan de fantasía o también de temas sociales. Me gustan mucho las películas que hablan de temas sociales, aunque no encuentro muchas que me gusten, pero me suelen gustar. Un poco, claro. ¿Y qué te iba a decir? Tema música. ¿Cómo lo llevamos? Eso. Tema música. A ver, yo es que la música es un apartado de mi vida. Yo sé que hay mucha gente a la que le gusta. A mí me gusta escuchar música. Pero dedicarme a la música es una parte de mi vida que, aunque es interesante, prefiero desarrollar otras cosas porque el apartado de música no me llama tanto como, por ejemplo, el dibujo o la escritura, ¿sabes? Sí que es cierto que voy a un conservatorio, pero también voy a un conservatorio porque no he tenido la oportunidad de, por ejemplo, ir a una extraescolar de escritura o a una extraescolar de pintura. Voy al conservatorio un poco por costumbre. También para ganarme algún dinero en Semana Santa, que ese dinero este año ha desaparecido, o va a desaparecer, y esas cosas, pero vamos, que no es una cosa a la que yo no quiero dedicar personalmente. Lo tienes como una formación complementaria, pero vamos, no te quieres dedicar al tema de la música. No, pero hay muchas cosas que me interesan. ¿Qué pasa? Que el sistema educativo del conservatorio o de los conservatorios está igual montado que el sistema educativo cotidiano, que te enseñan muchas cosas y que luego en la práctica hay muchas que no entiendes. En el tema de instrumentos sí, te enseñan cosas que puedes utilizar porque el instrumento es algo práctico. Por ejemplo, hay una asignatura que tengo que se llama Armonía, que habla sobre el tema del estudio de cómo va una canción, de los acordes, que yo me pongo a estudiarme esa teoría y se me hace bola, se me sube a la garganta, porque la mayoría de cosas no entiendo. Y luego te das cuenta de que el 90% de las reglas que aprendes en armonía, luego los compositores que hacen algo nuevo, algo que a la gente le interesa, no las utilizan o se las pasan por el forro, hablando mal y pronto. Pero yo creo, ahí he de defender a la armonía, porque es algo que pasa también como con el dibujo. Porque con el dibujo tú tienes que estudiar para componer un cuerpo humano ciertas proporciones, ciertas cosas, que luego ya cuando las has aprendido te las puedes pasar también un poco por el forro, porque sabes cómo funcionan y puedes alterarlas. Entonces yo entiendo que armonía es como la preparación para la composición, pero es que tampoco tienes muchas opciones en el propio conservatorio para aprender composición, así que es como que te quedas a medias. Es como que te enseñan esto pero te quedas a medias y no llegas. Me encanta porque le estás pegando esta tarde un zasca al sistema educativo a todos los niveles pero no, está muy bien, es decir, si hemos empezado la conversación diciendo que escucharon más, es decir, bueno, pues si tienes una herramienta de altavoz, como puede ser conversación que para decir, oye, pues yo intentaría cambiar estas cosas y eso llega a quien pueda tener la capacidad de cambiarlo, pues fantástico, me parece fantástico. Y dentro de los clásicos, pues ir con el tema de la música, dentro de los clásicos, algún compositor que tenga preferencia, porque las obras que haya compuesto vayan bien por el instrumento que tú tocas, o no tienes uno en particular. A ver, me gustan las obras clásicas, pero sí que es verdad que yo soy más de bandas sonoras de películas. Y de videojuegos también, pero si tuviera que decantarme por uno, diría Beethoven, porque no se me viene otra a la cabeza, pero vamos, que sí. Hay una obra que me gusta mucho, cuyo compositor no recuerdo, lo lamento mucho, pero mi conocimiento no llega a esa magnitud, que es la Divina Comedia de Dante, porque habla mucho, o sea, la Divina Comedia, el tema del que habla, me gusta. Entonces, la obra musical, por ende, tiene muchos puntos para gustarme. Y la toqué hace un tiempo, toqué algunos movimientos con la banda y me gustó bastante. Claro, no recuerdo el compositor, así que no te lo puedo decir. Pero si lo supiera... Ahí también me pillas, Y bandas sonoras, pero... insisto, también en la línea de que te gusta la literatura y en la línea que te gusta el cine, o en bandas sonoras ya no tienes un perfil tan claro, es esencialmente que te llame la atención, como a mí, es decir, lo mismo yo puedo escuchar una obra pop que una obra clásica, que una banda sonora, es decir, yo me rijo un poco porque la melodía de ese momento me llame la atención, me capte y entonces, ¡pum! Pues esta me gusta, y entonces la archivo.
A mí me pasa mucho así. Yo no tengo un grupo de cosas que diga, madre mía, esto, todo lo que tenga que ver con esto me encanta. Bueno, a lo mejor lo tengo, pero no me he dado cuenta. Pero normalmente las cosas que me gustan porque me gustan en ese momento puntual y punto. Y no tienen ninguna razón de ser, simplemente pues las escucho y digo, madre mía, esto me gusta. Hay un videojuego que es de Disney y de Square Enix, una mezcla un poco extraña que se llama Kingdom Hearts, que juega mucho con la orquesta, con el tema pop, lo mezcla un poco. Y hay algunas obras que me gustan también mucho, como Alexander Hamilton, musical, que mezcla el rap y la ópera. Y son cosas que me gustan, pero en general me decanto por cosas concretas, no por... ¿Y qué te iba a decir, Ricardo? Para ir un poco terminando esta visión global de tu figura, ¿cómo de todo lo que te llama la atención, de lo que hemos estado hablando, de la historia, la antropología, el diseño, la escritura, ¿cómo te ves? Es decir, o no te ves de ninguna manera, vas haciendo camino y según te vayas encontrando vas a decidir a última hora por dónde encauzar o tienes muy claro en la cabeza cómo quieres verte. En el futuro te dicen, ¿no? Me imagino. Yo tengo dos propósitos, 3, 4, tengo varios propósitos en mi vida. El primero es estudiar o historia o antropología o mezclarla, quizás temas clásicas, para poder acceder a dar clases, porque yo quiero ser profesor. Vale, ahí quería llegar, porque como estás siendo tan incisivo con el sistema educativo, yo creo que lo que quieres es infiltrarte dentro del sistema educativo para dinamitarlo desde dentro e intentar cambiarlo. Muy bien, ¿no? Esa es tu intención. Pero luego también está el hecho de que en un futuro, después de hacerme profesor, también me gustaría estudiar ilustración o animación. Últimamente estoy dibujando mucho estilo cómic. Hace poco he hecho cosas de estas. Mira, esto lo he hecho hoy. Esto lo he hecho hoy. Me ha dado por convertir a mis amigos en superhéroes. Me ha dado por ahí. Y lo he hecho. Pero ¿te apoyas en programas de diseño, en aplicaciones de diseño? Sí. A ver, yo también dibujo tradicional. Lo que pasa es que el dibujo digital es bastante más rápido y la calidad que tiene el dibujo digital es mucho superior. Muy superior. Y utilizo uno que es bastante básico, se llama Paint Tool 6, que es como para principiantes, porque el mundo Photoshop y el mundo Krita aún están muy lejos de mi alcance, tienen demasiadas herramientas que yo no sé utilizar y llega ahí un poco y me veo bastante anonadado. Y el tema animación también me tiene, aunque es una cosa que me interesa bastante, porque yo veo muchas series de animación, de dibujos, que la mayoría están muy infravaloradas, se consideran para críos, pero luego te encuentras con joyas bastante interesantes y con series que pueden influenciar mucho a nuevas generaciones y hablan de cosas bastante importantes, como el tema de inclusión, o racismo, o homofobia. Son series para críos, entonces bastante interesante. Claro, voy a lo fácil. Porque no tengo tiempo para más, no me da tiempo a aprender Photoshop. Ya, no, claro. O Illustrator, que sería el otro. He oído la multiplicación, pero no la he usado nunca. Ya, son complicadas, o sea, hay que dedicarle tiempo, te lo digo por propia experiencia, porque yo mira que dedico horas y no termino nunca de pillar el tranquilo, hago muy tranquilo. Porque te iba a decir, pues... Y hacer un copia y pega. No puedo. Pues qué te iba a decir, si quieres estudiar antropología, te lo digo para que se lo digas a tus padres, para que vayan ahorrando. Según el estudio que salió en el 2017, las 3 mejores universidades para estudiar antropología son Harvard,
Berkeley, en California, y Cambridge. O sea que dile, papis, ir ahorrando porque en una de estas tres quiero estar, en una de estas tres quiero estar. No es broma, es broma. Pero para que veas que... Iría si se me diera mejor el inglés. Que me las apaño, pero no soy muy bueno con el inglés. Es decir, tengo bastantes errores de lo que se considera un principiante. Sí que me puedo defender, veo cosas en inglés, leo cosas en inglés. Mira, este libro me lo he leído en inglés, está en inglés porque lo compré en Londres. Y en Londres no te van a vender un libro en español. Se lo venden en inglés. Eso sí, pero bueno, entonces si lees literatura inglesa es porque la secuencia de las frases y del párrafo sí le encuentras el sentido. O sea, que vocabulario por lo menos sí que manejas. Manejarlo no manejo, pero hay varias cosas del idioma porque el tema de que últimamente las lenguas las quieren enfocar mucho al tema profesional, al tema inglés, sobre todo al tema inglés, porque sí que es verdad que últimamente en la comunidad valenciana se habla mucho del valenciano, de incluirlo más y tal, que me parece muy bien. Pero el tema inglés es una de las cosas que a mí me chirría mucho, porque aprendemos inglés ya no por Reino Unido, que ha salido de la Unión Europea, aprendemos inglés, que nos dicen que aprendemos inglés por Reino Unido, aprendemos el inglés europeo, pero el inglés que realmente nos sirve es el inglés estadounidense, porque Estados Unidos es el que maneja el talego. Y el problema del inglés es que te lo exigen de tal forma que te hace falta prácticamente para todo. Y el nivel de inglés que te enseñan en los institutos es una nimiedad. Yo saco notas bastante decentes en inglés y mi nivel de inglés es bastante deprimente. Yeah. Es decir, si te das cuenta, si tú ahora mismo estuvieras en mi perspectiva, pues un alumno te darías cuenta de que todos los años das exactamente lo mismo hasta que llega más o menos el tercer trimestre y das una cosa nueva. ¡Wow! Pero estás todo el rato repasando. Y se practica muy poco lo que es el tema hablar. El tema speaking, como se dice en inglés, se habla muy poco. Nunca mejor dicho. Y se trabaja poquísimo. Yo he tenido suerte de que este curso he tenido una profesora que lo trabaja un poco más. Pero tampoco es una cosa que generalmente los profesores trabajen. Como que es algo que las nuevas generaciones están empezando a aplicar. Sí que es verdad que hace poco tuve una profesora sustituta que hablaba mucho sobre estos temas, sobre el tema de aprender a expresarnos mejor en inglés, conocer mejor en inglés. Y está muy bien todo eso, pero claro, te asustan tanto en el inglés que te dicen, pero que yo hablo español, ¿por qué tengo que hablar mejor inglés de lo que hablo español para trabajar en España? Que al final es lo que acaba pasando. Pero bueno, tampoco me quiero meter mucho en ese chanchullo porque yo no entiendo. No, pero está muy bien porque de ti dice que tienes las cosas bastante claras, o por lo menos tienes las cosas, tienes muy claro lo que quieres y lo que no quieres. Y eso dice mucho de ti también. Bueno, porque por último, la pregunta obligada que hacemos en Conversaciones Se Nos Crea a todos y a todas. ¿Cuál es tu letra favorita del abecedario, Ricardo? ¿Porque te guste cómo suena o porque la asocies a un concepto que a ti te guste especialmente o te motive? ¿Cuál sería la de Ricardo Pita? Pues mira, lo he estado pensando detenidamente y no sé si te han dicho esta letra alguna vez, pero a mí me gustan todas las letras del abecedario. La del abecedario griego más, pero bueno. Alfabeto. Un abecedario. Me decanto por la H. La H. Porque es la letra olvidada de la familia. Es la típica letra que tú estás hablando con alguien por WhatsApp y te escriben el hola sin H y a ti se te queman los ojos porque ¿de qué me estás hablando? O te escriben he cocinado esta mañana y te escriben el sin H también. Es que no sabes de cómo están hablando. Es una letra infravalorada. La gente se olvida de esa letra y esa letra es la que le aporta el significado principal a la palabra. Y me parece bastante de mal gusto que todo el mundo se olvide de la H. Pobrecilla. Antes se pronunciaba. Bueno, tampoco, pero
Viene de la F del latín, pero... Colocamos la H y en algún concepto en particular, con la H, o la H simplemente es sola. La H se relaciona con bastantes palabras que a mí me gustan. Cómo suenan, más que el concepto. La palabra hermafrodita me gusta cómo suena, empieza por H. Héroe también empieza por H. Heroína también empieza por H. Que okay. Ponemos la H. Y antes de terminar, hay que sacado el tema de WhatsApp y el tema de que te molesta que tengan faltas de ortografía o que eliminen la H. Duda, y ya aprovecho que estoy con una persona de 17 años, de la generación de 17 años, es ¿por qué a la hora de mandar un mensaje de WhatsApp, en vez de mandarlo en uno solo, se tienen que mandar 35 mensajes para decir, cuando en uno solo puedes decir hola, ¿qué tal? Nos vemos en el bar de la esquina dentro de 10 minutos. Porque hay que mandar 10 mensajes para poner eso si uno solo entra. ¿Me lo puedes explicar o no tiene explicación? Eso lo puedo explicar. He de decir que es algo de mal gusto. Yo lo hago, pero lo hago sin querer. Como también la gente que se lo odia a la H, pues tampoco la voy a matar. A mí no me maté por hacer eso. Pero lo puedo defender. El tema de WhatsApp no es como el tema de Gmail. Gmail es como mandar una carta, pero la carta es instantánea. El tema de WhatsApp no es una carta instantánea, es comunicación instantánea. Tú escribes y estás en una conversación constante. Entonces, tú cuando estás hablando no lo dices todo de seguido, no dices hola, ¿qué tal? ¿Dónde quedamos? No sé qué, no sé cuánto, no sé quién. Tú lo vas pensando y como estás tan acostumbrado a mandar un mensaje te responde, mandar un mensaje te responde, pues al final lo fragmentas tanto que llega un momento en el que yo me doy cuenta de que a veces inicio una frase y pongo la conjunción en un mensaje y el resto de la frase en otro mensaje. Y ya ahí me da un patatús. Que no debería hacerlo. Entiendo por qué pasa, pero yo creo que es por Soy demasiado viejo ya para esto, soy demasiado viejo ya para todo. Bueno, Ricardo, pues nos quedamos con tu H de héroe, entre otras muchas. Agradecerte que nos hayas recibido en Conversaciones en Ocre. Y nada, espero que... ¿Perdona? Ocre también empieza con H. Por ejemplo. Que te vaya muy bien este final atípico de curso y nada, y que te salga todo como quieres y que sigas tan reivindicativo y tan revolucionario. Eso es muy buena señal, eso significa que hay posibilidad de cambio. Revolucionario tampoco soy. Sí que es verdad que en un futuro me gustaría meter en el ámbito político. Yo de pequeño decía mucho, quiero dominar el mundo de mayor. Es una aspiración que aún tengo porque se cobra mucho. Bueno, pero, pues no pierdas ese hilo porque bien gestionado se pueden hacer muchísimas cosas desde la política. Eso sí que. Bueno, Ricardo, pues te repito, un placer, agradecerte que hayas estado en Conversaciones en Ocre y nada, que te vaya todo muy bien, cuidaros mucho y nos vemos pronto. See you soon. Igualmente. Ok, chao.